Sucedió en 2019. Un equipo de investigación utilizó un vehículo operado por control remoto para explorar el fondo marino, pero encontró cosas muy diferentes a las esperadas. El hallazgo fue accidental e increíblemente raro. Una ballena que estaba cayendo. Solo se han observado unas 20 ballenas de este tipo a lo largo de la historia, pero se sabe que sin ballenas que se caen en el fondo del océano no habría existido ningún organismo. Sin embargo, todo en la naturaleza está interconectado, y la ballena tuvo la oportunidad de una segunda vida. Y por cierto, antes de que se me olvide, ¿ya lo has adivinado? Solo un recordatorio, como siempre, discreto. No olvides poner un like, eso es todo. ¿Qué ocurrió mientras exploraban el fondo de la bahía de Monterrey? Los científicos bajaron el aparato bajo el agua para filmar el jardín de pulpos y tomar lecturas de diversos instrumentos. Ya hicimos un vídeo sobre estos lugares hace algún tiempo. Así que no nos detengamos en los pulpos, porque el hallazgo de los investigadores fue realmente sorprendente. En lugar de un criadero de cefalópodos, vieron todo un festín en el fondo, reunido alrededor de una ballena muerta. Bueno, o mejor dicho, alrededor de lo que quedaba de la ballena. Cuando los investigadores encontraron el esqueleto, solo tenía algo de carne y tubos vasculares. Dada la rareza de las caídas de ballenas, los científicos e investigadores se consideran increíblemente afortunados de haber encontrado una, y en un entorno donde se puede establecer vigilancia. La ballena fue encontrada a unos 3.000 metros de la superficie, y eso no es ni siquiera muy profundo. Tras analizar los restos, los científicos llegaron a la conclusión de que el animal cayó hace unos 4 meses. Quedaba muy poca carne y tejido vascular. Y aquí habrás pensado, pero las ballenas son enormes. ¿De verdad es tan difícil encontrar los lugares de su muerte? Pues la verdad es que sí. Las ballenas pueden ser grandes, pero comparadas con el tamaño de los océanos del mundo, son diminutas. Predecir dónde morirá un animal y llegar allí para observarlo es, como mínimo, muy difícil, si es que es realista. Así que sí, los científicos tuvieron mucha suerte y aparte porque llegaron a tiempo. El cuerpo de la ballena estaba en tal estado que no fue inmediatamente posible identificar visualmente la especie. Y eso no es sorprendente, es solo un esqueleto. Si no sabes que así son los esqueletos de ballena, podrías pensar que has encontrado algún monstruo prehistórico. Y sin embargo, los investigadores pudieron hacerlo y sacar conclusiones. Se supone que era una ballena gris o jorobada joven, que suelen ser cazadas por las orcas de la zona. Joven porque medía entre 4 y 5 metros de largo, mientras que los adultos de estas especies alcanzan entre 14 y 17 metros. Pero incluso una ballena tan relativamente pequeña es suficiente para emocionar no solo a los científicos, sino también a los habitantes del océano. Cientos, quizá miles, de animales se han congregado en esta zona submarina, atraídos por la caída de la ballena. Y para la ballena, esta es la única oportunidad que tiene de encontrarse con criaturas que viven a profundidades inaccesibles para ella. Pero, ¿en qué consiste exactamente el proceso que los científicos denominan caída de la ballena? En cierto modo es bastante sencillo. Cuando una ballena muere en el mar, su cuerpo se hunde hasta el fondo y comienza a descomponerse. Un proceso biológico normal. Pero la caída de una ballena es una especie de premio gordo para las especies carroñeras de aguas profundas, porque una ballena muerta se convierte en una importante fuente de alimento para todo el ecosistema. Importante y a muy largo plazo, lo que es especialmente bueno en aguas profundas donde la comida puede ser muy difícil de conseguir. Durante un tiempo, normalmente unos días después de la muerte, la ballena puede flotar en la superficie del océano o cerca de ella, debido a la acumulación de gases. Pero finalmente el cadáver, arrastrado por las corrientes oceánicas, se hunde y a menudo aterriza en aguas profundas para proporcionar a los ecosistemas de aguas profundas una fuente concentrada de alimento. Es poco probable que la propia ballena haya pensado alguna vez en ello, pero está adquiriendo una especie de segunda vida como alimento para al menos 100 especies. Y eso solo para las conocidas. Hay muchos animales en el fondo de los océanos de los que no sabemos nada. Pero los científicos han calculado que en el Océano Pacífico Norte, por ejemplo, la caída de ballenas contribuye a la supervivencia de al menos 12.490 organismos que pertenecen a 43 especies. En un solo esqueleto pueden encontrarse a veces más de 30.000 organismos. Además, su alimentación es un proceso muy longevo. El cadáver de una ballena puede mantener un ecosistema durante 100 años. ¡100 años! Una ballena equivale a un siglo entero de existencia confortable para todo el ecosistema. El festín que comienza tras la muerte de la ballena tiene varias etapas, lo que no es de extrañar, teniendo en cuenta lo que pesa la ballena. Una ballena azul, por ejemplo, puede pesar hasta 200 toneladas. ¿Te imaginas cuánta comida hay ahí dentro? Una ballena puede tardar bastante tiempo en descomponerse por completo, y este proceso es aún más lento en las aguas más frías de las profundidades marinas y a mayores presiones. En general, cuanto más profundo, más tiempo durará una ballena.
Se acepta dividir la caída de la ballena en etapas y algunas de ellas duran meses y otras duran años. También hay etapas cuya duración los científicos desconocen por completo. Como ya he dicho, es bastante raro que observen un proceso de este tipo en tiempo real. En general hay 4 etapas y la primera dura de un par de meses a 5 años. Entonces la ballena se hunde hasta el fondo. En ese momento, carroñeros como los granaderos, los mixinos y los tiburones devoran los tejidos blandos de la ballena. Todo vale, incluidas las abundantes reservas de grasa. Los afilados dientes de estas criaturas submarinas arrancan fácilmente la carne de los huesos de las ballenas. Estos carroñeros también pueden incluir isópodos gigantes que excavan en el cuerpo. Se parecen a los enormes escarabajos que se pueden encontrar en un jardín. A ellos se unen multitud de anfípodos carroñeros que parecen pulgas de arena. El espectáculo es... bueno, no es para todos. El proceso es natural, por supuesto, pero no es agradable. Curiosamente, sin carroñeros, las ballenas pueden permanecer intactas en el agua durante años e incluso décadas. Esto ocurre a profundidades muy grandes porque los tiburones no bajan allí por principio, y sin ellos y otros grandes carroñeros, el proceso no sigue adelante. Al parecer son necesarios para desencadenar la primera etapa, durante la cual las ballenas pierden su integridad. Al mismo tiempo, la caída de las ballenas en los océanos poco profundos podría terminar en 1 o 2 años. Simplemente serán devoradas demasiado rápido. Pero volvamos a nuestro héroe. Se supone que es una ballena gris o jorobada. Las ballenas grises suelen permanecer a profundidades de entre 5 y 15 metros y con menor frecuencia descienden hasta los 30 o 35 metros. A las ballenas jorobadas les gusta más la profundidad, por lo que nadan en torno a los 80 metros y a veces realizan inmersiones de hasta 616 metros. Sin embargo, el cadáver que encontraron los científicos estaba a unos 3.000 metros de profundidad, un lugar al que ninguna de las dos especies habría nadado en su vida y por tanto nunca se habrían encontrado con las criaturas que viven aquí. Aunque ciertamente es mejor no conocer a algunos nunca. Por otro lado, es a esa profundidad donde se pueden ver pulpos de aguas profundas que se alimentan de lo mismo que la ballena, crustáceos, gusanos y moluscos. Luego viene la segunda etapa, que dura de un par de meses a 2 años. Los tejidos blandos de los cadáveres de ballena tardan unos 2 años en descomponerse por completo. Bueno, los tejidos que aún no han sido comidos durante la etapa 1. Aquí es donde entran en juego la gran cantidad de gusanos poliquetos, crustáceos y otros organismos más pequeños para los que el cadáver fue destripado por los grandes depredadores. Al mismo tiempo, todas estas pequeñas cosas colonizan los huesos y los sedimentos enriquecidos alrededor de donde cayó la ballena. El cuerpo en descomposición enriquece la zona circundante con compuestos orgánicos y los pequeños animales hacen buen uso de ello. Incluso cuando los tejidos blandos de la ballena han desaparecido, sus componentes orgánicos, como los cartílagos, pueden seguir nutriendo todo lo que les rodea durante meses o incluso años. ¿Cómo? Simplemente descomponiéndose. Mientras tanto, el esqueleto de la ballena proporcionaría un lugar seguro para que se asentaran los invertebrados. Supongo que desde su punto de vista, la caída de la ballena es como la repentina construcción de un barrio de lujo con viviendas de lujo pero asequibles y un par de buenos supermercados cerca. Y la tercera fase es la más larga conocida y puede durar hasta 50 años. Mira la ballena del fondo. Es la misma que te enseñé al principio del vídeo, pero ha pasado 1 año y el animal ha cambiado mucho. Se ha desmoronado. Una vez que el tejido blando se separa de los huesos, las bacterias, los gusanos del género Osedax, los moluscos y otros organismos descomponen los lípidos del tejido adiposo y del hueso, y producen sulfuros que luego pueden ser consumidos por otros organismos. Las bacterias descomponen los compuestos grasos del hueso, liberando sulfuro de hidrógeno que a su vez sirve de alimento a moluscos de aguas profundas como los mejillones y los caracoles. Por cierto, el nombre del género de gusanos, Osedax, significa devorador de huesos, en latín, un nombre sorprendentemente revelador. Los gusanos producen un ácido que disuelve la dura capa exterior. Luego extienden pequeños zarcillos en el centro del hueso. Parece casi como una planta echando raíces. Estos zarcillos se comen las proteínas, como el colágeno, que están dentro del hueso. Son las proteínas en el hueso las que mantienen vivos a los gusanos. Ah, y aquí hay algo gracioso. Cuando los gusanos penetran en los huesos, los crustáceos se van. Entonces los gusanos reaparecen, provocando el regreso de los crustáceos que se comen los Osedax. Es este tipo de tira y afloja sobre los restos de ballena lo que realmente divierte a los científicos. Bueno, los científicos suelen ser tipos bastante divertidos.
Pero aquí viene la cuarta etapa de la caída de la ballena, y nadie puede decir cuánto dura. En parte porque las caídas de las ballenas solo se estudian desde hace unas décadas y hay muy poca información. Sin embargo, los científicos creen que el duro esqueleto mineral que queda tras la absorción de nutrientes sigue siendo utilizado por las criaturas submarinas. En general, se acepta que la última fase de la descomposición de las ballenas se produce cuando los huesos se convierten en minerales que sirven de superficie dura para los sedimentos en suspensión y los filtradores. Se trata de animales que se alimentan de pequeños organismos flotantes o restos orgánicos, filtrándolas fuera del agua. El proceso de asentamiento del esqueleto puede durar varias décadas o hasta que no quede espacio en los huesos. Y por supuesto, no es algo que se pueda ver fácilmente a simple vista, como una ballena despojada de tejidos blandos. Por eso algunos científicos dividen el proceso de caída no en 4 etapas, sino en 3. La última es demasiado larga. Aunque hay muy pocos estudios sobre caídas de ballenas, la mayoría de los ejemplos son del Pacífico y Atlántico. Aunque decir la mayoría es un poco exagerado. Las caídas de ballenas son un área de estudio tan nueva que todos los casos en los que la gente ha registrado algo así caben fácilmente en un mapa. Los círculos son caídas naturales, estrellas, fósiles, barcos, caídas de ballenas que los propios investigadores han creado. Y sabes, todo lo que hemos hablado hoy me lleva a un pensamiento interesante. La muerte de una ballena es... ¿genial? Espera, eso no significa que odie a las ballenas ni nada por el estilo, pero la caída de una ballena puede compararse a un oasis en medio de un árido desierto que sustenta vida donde quizá no la hubiera. Compruébalo tú mismo. El sistema alimentario de la mayoría de los seres vivos comienza con el sol. Las algas y las plantas utilizan la fotosíntesis para convertir la luz solar en su alimento. Los animales se comen estas plantas y algas para sobrevivir. Algunos animales son devorados por otros animales más grandes. La cadena alimentaria, bueno, ya sabes, funciona tanto en la tierra como en el agua, excepto que la luz del sol no llega al fondo del océano profundo. No hay luz en absoluto y si no hay luz, no hay fotosíntesis. La cadena se rompe incluso antes de empezar. Por lo tanto, casi todo el alimento del océano profundo llega principalmente del agua de arriba por las leyes de la física. Se hunde gradualmente. La cantidad de plantas y algas que acaben en el fondo no proporciona suficiente sustento para la diversidad de la vida. Por eso se necesitan animales tan grandes, capaces de transportar cantidades igualmente enormes de alimento a las grandes profundidades. Lo que el fondo se alimenta en tiempos normales se llama nieve marina. La lenta deriva de mucosidad, bolas fecales y partes del cuerpo que se hunden desde la superficie del agua. No es gran cosa. Dicho esto, en unas pocas semanas de festín, cerca de una ballena muerta, los animales de aguas profundas obtienen tanto alimento como el que obtendrían normalmente durante años o incluso décadas de nieve marina. Eso no suena muy sano, pasar hambre durante tanto tiempo y luego recibir cantidades ingentes de comida, pero de hecho así es como viven las criaturas de las profundidades marinas, siempre entre el hambre y el festín. Eligieron vivir en el fondo y se adaptaron a la vida así, y el frío ayuda a ralentizar su metabolismo. Como resultado, después de darse un festín con el cadáver de una ballena, todos estos tipos de las profundidades pueden no comer nada durante aproximadamente un año y sentirse estupendamente. Estoy un poco celoso de ellos, para ser honesto. Ahora volvamos a ese mapa que marca las ubicaciones de las caídas de ballenas. ¿Qué quiere decir con caídas que los propios investigadores crearon? ¿Matan a las ballenas? No, claro que no. Pero como recordarás, capturar la muerte de una ballena en el océano y seguir todos los procesos que seguirían es casi real. Es mucho más fácil recrear situaciones de caída. Por ejemplo, en 2004, una ballena azul muerta llegó a la costa de Monterrey, California. Los científicos vieron en ello una gran oportunidad. Esperaron hasta la marea alta, cuando el agua por sí sola levantó el cadáver, y entonces lo ataron a un barco y lo sacaron al océano, donde le ataron un peso a la ballena y la ahogaron. Fue entonces cuando la gente comenzó a aprender acerca de las caídas de ballenas en detalle. Básicamente, todo lo que te he contado hoy. Y aunque ahogar ballenas es, por supuesto, muy interesante para la ciencia, no siempre es posible por un montón de razones. Como mínimo es un proceso de transporte bastante complicado, por no mencionar el hecho de que primero hay que encontrar el cadáver de la ballena. Así que algunos científicos utilizan sustitutos solo para estudiar cómo se alimentan estas criaturas de aguas profundas. Y los sustitutos son caimanes. Los científicos toman un reptil muerto, lo llevan a mar abierto y lo ahogan atándole pesos. ¿Y qué hay del vertido de vacas muertas en el fondo? El esquema es el mismo. Cadáver del animal, océano, pesas, todo para estudiar la caída. ¿Cómo si no si las ballenas son tan raras? Bueno, ahora, si estamos aquí contigo al final del vídeo, nos debes un like. ¡Hasta luego!